habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Proverbios capítulo 20. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Aún el muchacho es conocido por sus hechos,
si su conducta fuere limpia y recta. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. No ames el sueño, para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. El que compra dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová, y él te salvará. Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo, reflexionar. El rey sabio avienta a los impíos, y sobre ellos hace rodar la rueda. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Proverbios 20, sabiduría para la vida cotidiana. Este capítulo, de manera particular, se destacan temas como la sabiduría, la justicia, la honradez, la moderación y el autocontrol. También se enfatiza la importancia de las buenas relaciones y la amistad verdadera, y se advierte sobre los peligros de los vicios y los malos hábitos. En general, Proverbios 20 ofrece una guía práctica para vivir de manera sabia y virtuosa, evitando los errores y las trampas que pueden llevar a la ruina y al sufrimiento. Primeramente, se nos presenta la importancia de la integridad y la justicia en nuestras acciones y relaciones. En el versículo 7 se nos dice, el justo anda en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. Este versículo nos muestra que la integridad y la justicia son esenciales para construir relaciones saludables y duraderas con los demás. Ser una persona justa y honesta es un valor fundamental en cualquier sociedad, y esto se aplica a todas las áreas de la vida, desde nuestras relaciones personales hasta nuestra participación en la vida pública. En segundo lugar, nos enseña sobre la importancia de la prudencia y el autocontrol. En el versículo 13 nos dice, honra es para el hombre dejar la contienda, pero todo insensato se envuelve en ella. Este versículo nos muestra que es importante evitar las discusiones, los conflictos innecesarios y actuar con prudencia y sabiduría en toda situación. La capacidad de controlar nuestras emociones y pensamientos es esencial para tomar decisiones sabias y de esa manera evitar las consecuencias negativas de la impulsividad y la imprudencia. Otro tema importante abordado en este capítulo es lo referente a la educación
y al conocimiento. En el versículo 15 se nos dice: hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios sabios son vaso precioso. Este versículo nos muestra que el conocimiento y la sabiduría son más valiosos que cualquier riqueza material. La educación es una herramienta importante para mejorar nuestras vidas y la de los demás, y nos permite tomar decisiones informadas y sabias en todas las áreas de la vida. Si quieren sacar el mejor provecho del conocimiento que poseen, si quieren tratar de juntar diariamente algo para sus almacenes y vencer todas las perversidades de su temperamento mediante el diligente cultivo de los rasgos del carácter propio de Cristo, Dios abrirá conductos de sabiduría. Las enseñanzas sobre la integridad, la justicia, la prudencia, el conocimiento son relevantes para todas las personas y nos pueden ayudar a vivir una vida más sabia, justa y satisfactoria. Al seguir estos consejos, podemos construir relaciones saludables, duraderas con los demás, tomar decisiones sabias, evitar consecuencias negativas de la impulsividad y la imprudencia. Que el Señor nos dé fuerzas para seguir estos consejos. Vamos a orar. Querido Padre, ayúdanos a cultivar una mejor relación contigo, más tiempo de reflexión, de meditación, de estudio de tu palabra, de mirar a Jesús su carácter, de optar por la fuerza y la sabiduría que viene de ti para vivir sabiamente, correctamente, enfrentando las luchas y preparándonos para el cielo y la eternidad. Bendice a todos, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo, hasta mañana si Dios quiere. הדרך לשוב אליך, גם אם קשה תהיה, לשוב להיות בזרועותיך, הדרך בסופה אחיה. אז אשוב אתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקיומי. אז אשוב אתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקרבי, אתה שם איתי. רבות הדרכים אותה ניסיתי, וכולן הלכתי טועה. רבים הקולות להם הקשבתי, אך כל אחד בי בוער. אז
ואתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקרבי. אז אשוב ואתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקרבי. אתה שם איתי, אתה שם איתי. El libro de Éxodo. En el primer relato exploramos los capítulos 1 al 18, que nos cuentan la historia fundacional de cómo Dios rescató a los esclavos israelitas, confrontando y derrotando a Faraón, y proveyendo una salida de escape a través de la sangre del Cordero Pascual. Dios, luego, liberó a su pueblo llevándolos a través de las aguas del mar y hacia el desierto, donde sorprendentemente ellos refunfuñaron y se quejaron. La segunda mitad del libro de Éxodo abre con Moisés guiando a Israel al pie del monte Sinaí, en donde Dios invita a la nación de Israel a entrar en una relación de pacto con Él. Aquí llegamos a otro momento clave en la narrativa bíblica, porque está retomando y desarrollando la promesa de Dios a Abraham. Recuerda, en el libro de Génesis, Dios prometió que a través de la familia de Abraham, de alguna manera, Él restauraría su bendición a todas las naciones. Y aquí aprendemos más. Dios dice que Israel obedece los términos del pacto. Ellos estarán tan moldeados por las leyes, enseñanzas y justicia de Dios que se convertirán en un reino de sacerdotes. Ellos se convertirán en los representantes de Dios y le mostrarán a todas las naciones cómo en verdad es Dios. El pueblo de Israel aceptó la oferta con emoción. La presencia de Dios se muestra en la cima del monte Sinaí en forma de nubes, rayos y truenos. Moisés sube como su representante y Dios empieza con los términos básicos del pacto, los famosos 10 mandamientos. Estos son como los términos básicos del acuerdo sobre cómo los israelitas y Dios se relacionarán entre ellos. Después de esto, viene otra serie de mandatos que explican los primeros 10 con más detalles. Hay leyes sobre la adoración de Israel, sobre la justicia social, sobre cómo deben vivir juntos. Todo ello para hacer de Israel una nación de justicia y de generosidad diferente de las otras naciones. Moisés escribe todas estas leyes y las trae al pueblo, quien, de nuevo, aceptó gozosamente entrar en este pacto con Dios. Una vez que lo hacen, Dios lleva la relación al siguiente paso. Él le dice a Moisés que quiere que su santa, divina y buena presencia venga y more en medio de Israel, lo cual desarrolla otro aspecto de las promesas del pacto de Dios. Recuerda, después de la rebelión de la humanidad en el Edén, perdieron el acceso a la presencia de Dios. Pero ahora, a través de la familia de Abraham, la presencia de Dios se hace de nuevo accesible a través de esta relación de pacto, primero con Israel y después de alguna manera con todas las naciones. Lo que sigue son 7 capítulos de planos arquitectónicos detallados de esta carpa sagrada llamada el tabernáculo. Hay un patio exterior con un altar. En el centro hay una carpa con una habitación externa y una habitación interna. Dentro de la habitación interna, que es llamada el lugar santísimo, hay una caja de oro llamada el arca del pacto. Hay esculturas de criaturas angelicales sobre ella. Ese es el centro de la presencia de Dios. Hay muchos detalles en esos capítulos. Es importante saber que cada pieza tiene un valor simbólico. Todas las flores, los ángeles, el oro y las joyas son un eco del jardín del Edén, el lugar donde Dios y los humanos vivieron juntos en intimidad.
El tabernáculo es como un Edén portátil, por así decirlo. Es el lugar donde Dios e Israel pueden vivir juntos en paz, por lo menos en teoría, porque justo aquí algo se pone muy mal. Israel rompe el pacto. Mientras Moisés está en la cima de la montaña, recibiendo los planos para el tabernáculo, abajo en el campamento, los israelitas están perdiendo la paciencia. Ellos le piden a Aarón, el hermano de Moisés, que haga para ellos un ídolo en forma de becerro de oro para poder adorarlo como el Dios que los salvó de la esclavitud en Egipto. La presencia de Dios está justo ahí, en la cima de la montaña. Ellos pueden verla, pero están ahí abajo, rompiendo los 2 primeros mandamientos del pacto que acaban de acordar. No tener otros dioses y no hacerse ídolos. Lo que sigue es muy importante. Dios sabe lo que está pasando allá abajo. Primero invita a Moisés a compartir su propio enojo y dolor. Le dice a Moisés lo que quiere hacer, eliminar a Israel. Pero Moisés intercede apelando al carácter de Dios. Él dice, primero que nada, destruir a Israel significaría retractarte de tus promesas, del pacto con Abraham. Y luego Moisés apela a la reputación de Dios entre las naciones. ¿Qué pensarán si ven que destruyes a tu propio pueblo? Dios acepta la intercesión de Moisés y desiste, aunque sí aplica juicio sobre aquellos que instigaron a la idolatría. Él perdona a la nación completa y promete renovar su pacto. Es en este punto de la historia que Dios, por primera vez, le describe a Moisés su propio carácter. Él dice, el Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en su fidelidad al pacto. Él perdona el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable. Tenemos esta tensión. Dios es grande en misericordia, pero también, si dice ser bueno, debe lidiar con el mal. Sobre todo, Dios es fiel a sus promesas, aunque esto signifique que sabe que se está comprometiendo con un pueblo que le es completamente infiel. Después de renovar el pacto con Israel, Dios manda a Moisés a construir el tabernáculo. Una vez más, tenemos 5 largos capítulos describiendo en detalle la construcción del tabernáculo. Todo se une en el capítulo final, cuando el tabernáculo es terminado. La divina y gloriosa presencia de Dios viene y se posa sobre la carpa, y nuestras esperanzas son altas. Moisés se dirige hacia la carpa para entrar, y no puede hacerlo. En realidad, no puede entrar, y es así como termina el libro. Es realmente sorprendente, pero no tanto si te pones a pensar. Ahora puedes ver hasta qué punto el pecado de Israel ha dañado su relación con Dios en más formas de las que imaginamos. El libro empezó, recuerda, con la amenaza malvada de Faraón e Israel amenazando la promesa del pacto de Dios. Pero ahora, al final del libro, Israel se ha convertido en su propio peor enemigo. Es su pecado quien está amenazando el futuro del pacto. Así que la pregunta al final del libro es, ¿cómo va Dios a reconciliar este conflicto entre la santidad y la bondad de su presencia con la corrupción pecaminosa del pueblo de su pacto? La solución de este problema es el tema del próximo libro. Por ahora, ese es el libro de Éxodo. El libro del Éxodo, capítulo 29. Cuando consagres a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes, realiza esta ceremonia. Toma un becerro y 2 carneros sin defecto. Luego, con harina de trigo selecta y sin levadura, prepara panes planos mezclados con aceite de oliva y obleas untadas con aceite. Pon todo en una sola cesta y preséntalo en la entrada del tabernáculo, junto con el becerro y los 2 carneros. Lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo y lávalos con agua. Ponle a Aarón sus vestiduras sacerdotales, la túnica, el manto que se usa con el efod y el pectoral. Después, cíñele la faja decorativa del efod. Colócale el turbante sobre la cabeza y fija el medallón sagrado en el turbante. Luego úngelo derramando el aceite de la unción sobre su cabeza. A continuación, trae a sus hijos y vístelos con sus túnicas.
Cíñeles las fajas a Aarón y a sus hijos, y colócales los gorros especiales. Entonces, el derecho del sacerdocio les pertenecerá por ley para siempre. De esta manera, realizarás la ordenación de Aarón y de sus hijos. Lleva el becerro a la entrada del tabernáculo, donde Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del animal. Luego mata el becerro en presencia del Señor, a la entrada del tabernáculo. Con tu dedo, unta parte de la sangre sobre los cuernos del altar y derrama el resto de la sangre al pie del altar. Toma toda la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los 2 riñones junto con toda la grasa que los rodea, y quema todo sobre el altar. Luego tomarás lo que queda del becerro, con la piel, la carne y el estiércol incluidos, y lo quemarás fuera del campamento como una ofrenda por el pecado. Acto seguido, Aarón y sus hijos deberán poner las manos sobre la cabeza de uno de los carneros. Luego matarás al carnero y salpicarás la sangre por todos los lados del altar. Corta el carnero en pedazos y lava las vísceras y las patas. Colócalas junto a la cabeza y a los demás pedazos del cuerpo. Después, quema todo el animal sobre el altar. Esta es una ofrenda quemada al Señor. Es un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Luego toma el otro carnero y haz que Aarón y sus hijos pongan las manos sobre la cabeza del animal. Después mátalo y pon un poco de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, tanto de Aarón como de sus hijos. Ponles sangre también en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Salpica el resto de la sangre por todos los lados del altar. Luego toma parte de la sangre del altar y parte del aceite de la unción y rocíalo sobre Aarón y sus hijos y sobre sus vestiduras. De esta manera, ellos y sus vestiduras quedarán consagrados. Como este es el carnero de la ordenación de Aarón y de sus hijos, toma la grasa del carnero, que incluye la grasa de su cola gorda, la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado y los 2 riñones con toda la grasa que los rodea, junto con el muslo derecho. Luego de la cesta con pan sin levadura que se colocó en la presencia del Señor, toma un pan redondo, un pan plano mezclado con aceite de oliva y una oblea. Pon todo esto en las manos de Aarón y de sus hijos para que lo levanten como una ofrenda especial para el Señor. Después, toma de sus manos los diferentes panes y quémalos sobre el altar junto con la ofrenda quemada. Es un aroma agradable al Señor, una ofrenda especial para Él. Luego toma el pecho del carnero de la ordenación de Aarón y levántalo en presencia del Señor como una ofrenda especial para Él. Luego quédate con él, pues esa será tu porción. Aparta las porciones del carnero de la ordenación que les corresponden a Aarón y a sus hijos, entre ellas el pecho y el muslo que fueron levantados como una ofrenda especial ante el Señor. En el futuro, cada vez que el pueblo de Israel levante una ofrenda de paz, se apartará una porción para Aarón y sus descendientes. Será un derecho perpetuo para ellos, y también es una ofrenda sagrada de los israelitas al Señor. Las vestiduras sagradas de Aarón deberán ser preservadas para los descendientes que lo sucedan, quienes las usarán cuando sean ungidos y ordenados. El descendiente que lo suceda en el cargo de sumo sacerdote llevará puestas estas vestiduras durante 7 días, mientras ministra en el tabernáculo y en el lugar santo. Toma el carnero usado en la ceremonia de ordenación y hierve su carne en un lugar sagrado. Luego, Aarón y sus hijos comerán esta carne junto con el pan que está en la cesta a la entrada del tabernáculo.
Solo ellos pueden comer la carne y el pan usados para su purificación en la ceremonia de ordenación. Nadie más tiene permiso, porque estos alimentos son apartados y santos. Si sobra carne o pan de la ceremonia de ordenación hasta la mañana siguiente, habrá que quemarlo. No debe comerse, porque es sagrado. Así realizarás la ordenación de Aarón y de sus hijos para sus funciones, tal como te lo mandé. La ceremonia de ordenación durará 7 días. Cada día deberás sacrificar un becerro como ofrenda por el pecado, para purificarlos y hacerlos justos ante el Señor. Finalizada la ceremonia, limpia el altar purificándolo, unge el altar con aceite para consagrarlo. Purifica el altar y conságralo cada día durante 7 días. Después, el altar será completamente santo, y todo lo que lo toque se volverá santo. Ahora te diré los sacrificios que debes ofrecer con regularidad sobre el altar. Cada día ofrecerás 2 corderos de 1 año, uno en la mañana y el otro por la tarde. Con uno de ellos ofrecerás 2 litros de harina selecta, mezclada con 1 litro de aceite puro de olivas prensadas. Ofrece también 1 litro de vino como ofrenda líquida. Ofrece el otro cordero por la tarde, junto con ofrendas de harina y de vino, igual que las de la mañana. Será un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Estas ofrendas quemadas deberás presentarlas cada día, de generación en generación. Ofrécelas en presencia del Señor, a la entrada del tabernáculo. Allí me encontraré contigo y te hablaré. Me reuniré allí con el pueblo de Israel, en el lugar que se hace sagrado por mi gloriosa presencia. Así es. Consagraré el tabernáculo y el altar, y consagraré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Entonces viviré en medio de los israelitas y seré su Dios, y ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Yo soy quien los sacó de la tierra de Egipto para vivir entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o ve a la descripción de este video, donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Feliz sábado, familia del canal Esperanza Digital Estudio. Aquí estoy de nuevo con ustedes para continuar nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y hoy vamos a analizar juntos el capítulo 29 del libro de Éxodo. Esta semana les he estado prometiendo obsequiar este libro, preguntas y respuestas, sobre el santuario en formato PDF donde quiera que te encuentres. Si realmente deseas recibirlo, escríbeme al número de WhatsApp que está en la descripción de este video. También puedes visitar la página esperanzadigitalradio.com. Ahí vamos a crear una opción para que lo descargues donde quiera que te encuentres. Ahora, si estás en el territorio colombiano y te gustaría recibir este libro en físico, también puedes escribirme al WhatsApp que está en la descripción. Así yo me comunicaré personalmente contigo y te diré cómo puedes recibir este material directo a tu hogar. Bueno, sin más preámbulos, vamos a analizar nuestro capítulo para hoy, que tiene muchos detalles. Es un capítulo muy extenso, es muy amplio
Y para no perder detalles importantes del capítulo 29, he preparado un pequeño bosquejo manual dividido en 4 partes que nos ayudará a entender de manera organizada todo el contenido de este capítulo. Recordemos que en el capítulo 28, Dios le habló a Moisés con respecto a las vestimentas sacerdotales de Aarón y de los hijos de Aarón. El capítulo 28 terminó diciendo: con estas vestimentas vestirás a tu hermano Aarón y a tus hijos, los ungirás, los consagrarás y los santificarás para que sean mis sacerdotes. Quiere decir que para que ellos pudiesen fungir, que ellos pudiesen ejercer la obra sacerdotal en el santuario, para que fueran los representantes de Dios, para que describieran el ministerio del Mesías, del ungido, de Cristo, ellos tenían que pasar por un proceso de purificación y de consagración. Tenían que ser dedicados al ministerio, porque al ser seres humanos que están propensos a pecar, ellos tenían que demostrar públicamente que habían pasado por un proceso de purificación que le diera honra, dignidad y que pudieran representar correctamente al Señor en su plan de salvación. Entonces, todo el capítulo 29 nos presenta ese proceso de purificación y de consagración. Por supuesto, esto tenía que tener ciertos elementos. Los primeros 3 versículos nos presentan cuáles eran esos 3 elementos. Primero era un becerro de 1 año sin defecto para el sacrificio del pecado, para la expiación del sacerdote y para la expiación de sus hijos. También habían 2 carneros, que es el macho adulto de las ovejas. Uno era para holocausto, es decir, un sacrificio completo, y otro era para consagración, también conocido como sacrificio de paz. Entonces aquí tenemos 2 elementos que lo componen, 3 animales, un becerro y 2 carneros. Pero también habían panes sin levadura, roscas sin levadura y galletas sin levadura untadas con aceite. ¿Cuál aceite? El aceite de oliva, que ya lo mencionamos en el capítulo 27. Todos estos elementos de pan, rosca y galletas tenían que ser hechos de flor de harina. Eran una ofrenda elevada en un canastillo para el Señor. Todos estos 5 elementos, el becerro, los 2 carneros, los panes, las roscas, las galletas, formaban parte de los implementos para la consagración y dedicación de los sacerdotes. Por supuesto, todo el capítulo 29 da detalle de cómo se hacían los sacrificios y qué se hacía con estos panes. ¿Cómo era el proceso de purificación o de consagración? Desde el versículo 4 hasta el versículo 9 nosotros podemos leer lo siguiente. Dice el versículo 4: llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua, es decir, los vas a bañar. Moisés tenía que bañar a los sacerdotes. ¿Dónde? En la entrada de la puerta de reunión. ¿Dónde quedaba esa entrada de la puerta de reunión? No era esta es la entrada del atrio exterior. Aquí tenemos el altar del sacrificio, la fuente, y esta es la entrada de la tienda de reunión. Porque recordemos que el pan que está en la mesa es el pan de la presencia. Entonces, aquí los sacerdotes tenían que ser bañados por Moisés. Yo me supongo que con agua de la fuente de bronce, por lo tanto, ellos estaban ubicados en este lugar en el momento de la consagración. Y dentro del proceso de la consagración, ellos solamente no tenían que ser bañados como un símbolo de purificación, así como cuando tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Qué fue lo que hicimos? Después de reconocer nuestros errores, bautizarnos. Por eso el bautismo es importante, porque es un reconocimiento público de que necesitamos una purificación en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Por eso es que el bautismo es en agua y en espíritu. Pero esta manifestación externa de bañar era un símbolo de purificación. Moisés tenía que bañarlos, después de bañarlos, vestirlos con las vestiduras sacerdotales. En el caso de Aarón, con las 7 prendas. Yo le había dicho a ustedes que eran 6 prendas en el capítulo anterior, pero en realidad son 7 porque no les mencioné en detalle la lámina de oro que va en la frente
en la mitra del sacerdote que dice Santidad Jehová, esa es la séptima prenda, que es como una corona, como un símbolo de no solo el sacerdocio, sino también de realeza. El sacerdote, recuerden que Israel no debía tener rey. Cuando hubo reyes en Israel fue una catástrofe para todo el pueblo. El sacerdote era el representante de Dios como su ungido, como su sacerdote y como su rey. Y por supuesto debía estar consagrado a Dios. ¿Y cuáles eran las 7 prendas? Tendríamos, por ejemplo, la túnica, tenemos el manto azul, tenemos el efod, el pectoral, la mitra, el cinto y allí la lámina de oro que decía Santidad Jehová. En el caso de los sacerdotes comunes, ellos solamente utilizaban el manto, la vestimenta, la túnica, el cinto y también la diadema santa, que en este caso sería como una mitra, pero un poco más pequeña. Entonces, después de haber sido vestidos, los sacerdotes debían ser ungidos por Moisés con aceite, el aceite de la unción que vimos en el capítulo 27. Esto lo debía hacer Moisés, bañarlos, vestirlos y ungirlos. Después los sacerdotes debían participar, a partir del versículo 10, debían participar de los sacrificios del becerro y de los 2 carneros, también de la presentación de las ofrendas, de los panes, de la rosca y de las galletas. En otras palabras, el proceso de consagración, que incluía lavarse, vestirse y ungirse, los sacerdotes debían entonces hacer el sacrificio de los animales para esa consagración completa. ¿Cómo eran los sacrificios? Vamos a empezar primero con el becerro, que es el primero que se describe. Se le dice en el versículo 9 que a través de esta consagración los sacerdotes tendrían el derecho del sacerdocio perpetuo, es decir, que Aarón y sus hijos y las generaciones que iban a venir hasta que el Mesías apareciese, iban a ser los encargados de dirigir el santuario. Más nadie podía hacerlo, solo los descendientes de Aarón. Ese era su derecho, su responsabilidad y su privilegio. Ahora, el becerro por el pecado se sacrificaba, se degollaba, su sangre, dice aquí que su sangre era tomada y Moisés con su dedo, dice aquí, tomarás la sangre del becerro y pondrás con tu dedo sobre los cuernos del altar la sangre de este becerro y derramarás el resto al pie del altar. ¿De qué altar estamos hablando? Pues claramente el altar del sacrificio. Allí se sacrificaba el becerro y Moisés tomaba la sangre o parte de la sangre y untaba los cuernos del altar. Yo les decía que los cuernos del altar representan el poder y la seguridad que la salvación de Cristo nos brinda. Entonces, al manchar esos cuernos con sangre, se está aceptando la obra redentora del Señor. Y lo que me llama la atención es que antes de sacrificar al animal, los sacerdotes debían colocar sus manos sobre la cabeza del animal. Dice aquí, harás llegar el becerro ante la tienda de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Aquí hay una transferencia de pecado, porque el sacerdote es un ser humano y tiene pecado, pero va a representar a Cristo. Por lo tanto, su pecado simbólicamente se transfiere a la víctima, en este caso el becerro. Y el becerro, al morir, su sangre contamina el altar. Por lo tanto, el altar también debe ser purificado. Pero esto lo vamos a ver al final del video. Después viene entonces que solamente se quemaba en el altar los intestinos, el hígado, los riñones. Era lo que se quemaba, lo interno. Lo externo, la carne y la piel, era desechada. ¿Sí? Después venía el carnero, que era para el holocausto, y todo el animal cortado en pedazos, porque ese es prácticamente el efecto que hace el pecado, destruir. Entonces el animal era cortado en pedazos y todo, absolutamente todo, el animal era consumido en el altar porque era un holocausto. Dice el versículo 18, quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto al Señor, es grato aroma. Es una manifestación de que la justicia se ha cumplido porque la paga del pecado es muerte y en este caso estos animales murieron en sustitución en este caso de los sacerdotes. Después viene el segundo carnero,
Y este segundo carnero, al ser sacrificado, igualmente se le colocaban las manos sobre las cabezas, a todos los animales se le colocaban las manos sobre la cabeza como símbolo de transferencia, y de este carnero dice que se tomaba la sangre y se untaba con la sangre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, también sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, el dedo pulgar de las manos y el dedo pulgar de sus pies. ¿Qué significa esto? Que al ser consagrados, porque este era un carnero de consagración, al ser consagrado, Aarón debía prestar oído a la voz de Dios, debía obrar según la voluntad de Dios y tenía que caminar para la gloria de Dios. Por eso la sangre se untaba en esos 3 lugares. Dice el versículo 21 que con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón y sobre sus vestidos y sobre sus hijos sus vestidos, y así quedarán santificados. La sangre mezclada con aceite, la sangre de la redención en Cristo y el aceite que representa al Espíritu Santo. Entonces ellos no solamente estaban aceptando la expiación de sus pecados, sino que ahora estaban siendo santificados. Así como se habían bañado con agua, ahora estaban siendo ungidos con aceite. Y esto es una muestra de que tú y yo también debemos, como sacerdotes de Dios aquí en la tierra, como sus representantes, debemos ser ungidos por el Espíritu Santo. Un cristiano que se bautiza en agua debe también ser bautizado por el Espíritu Santo. Entonces se le llama a esto el carnero de consagración. ¿Qué se iba a quemar en el altar? Ya vimos que el becerro se quemó solo lo interno, lo externo fue rechazado, botado, expulsado. Ese es en el caso del becerro. En el caso del primer carnero, todo el carnero se quemó por completo. Y en el caso del segundo carnero de consagración, solo se quemaba el hígado, los riñones, los intestinos, la grasa que rodea la pierna derecha, y también una parte del pan, una parte de las roscas también era presentados para ser quemados en el altar. ¿Qué pasaba con la carne de este animal, de este carnero de consagración? Bueno, parte de esta carne se consumía solo por los sacerdotes junto con el resto de los panes que había sobrado. Sin embargo, esto debía ser presentado como una ofrenda mecida. ¿Qué significa ofrenda mecida? Que ellos debían tomar esa carne y debían tomar esos panes y mecerlo, no de lado a lado como si fuera un bebé, sino de arriba a abajo como quien se lo entrega a Dios y como quien lo recibe de Dios. Una ofrenda presentada al Señor y el Señor la devuelve. Bueno, esto es el proceso de la consagración. Al final ellos debían comer la carne de este carnero de consagración con los panes como una muestra de que habían aceptado todo lo que el Señor había hecho por ellos o estaba haciendo por ellos. Pero, ¿cuánto tiempo duraba el proceso de consagración? Duraba 7 días. Los versículos del 35 al 37 dice que este proceso duraba 7 días. Debían hacer sacrificios, debían matar becerros, tal cual como acabamos de mencionar. Debía hacer todo ese proceso de purificación durante un periodo de 7 días. Lo que sobrara de la carne del carnero de consagración y lo que sobrara de los panes debía ser quemado en fuego. No podía comerlo más nadie, solamente los sacerdotes. Y por supuesto, después de estos 7 días, dice aquí el versículo número 36, cada día ofrecerás el becerro por el pecado de la expiación y purificarás el altar mediante la expiación y lo ungirás para santificación. Durante 7 días expiarás el altar y lo santificarás y será un altar santísimo. Cualquier cosa que lo toque quedará santificado. O sea que el altar debía ser purificado con sangre y también se menciona el aceite. Hay una mezcla de sangre y aceite. ¿Por qué? Porque la sangre expía, pero el aceite santifica. Y esto debía hacerse en un proceso de 7 días. 7 días duraba la consagración. Ya a partir del versículo 38, que es la última parte de este capítulo, se nos presentan las ofrendas diarias por el pueblo.
desde los versículos 38 hasta el 46, se nos dice que diariamente se hacían 2 sacrificios. Se hacía uno en la mañana y se hacía uno al atardecer, a la caída del sol. Eran de 2 corderos de un año, todos los días. Eso era algo continuo. Los sacerdotes debían santificar al pueblo en las mañanas y al caer la tarde. Así como tú y yo, los que somos padres, debemos santificar nuestro hogar todas las mañanas y todas las tardes. Debemos levantar un altar en nuestro hogar con nuestros hijos. Ya no tenemos que sacrificar corderos, solamente tenemos que ratificar nuestra convicción y nuestra confianza en Cristo, nuestro Salvador. Pero un elemento que muchas veces no se dice es que estos sacrificios de la mañana y de la tarde iban acompañados de harina, aproximadamente 2 kilos de harina, flor de harina amasada, con aceite de oliva, aproximadamente 1 litro de aceite de oliva, y también vino de uva, jugo de uva sin fermento, aproximadamente 2 litros de jugo de uva para estos sacrificios en la mañana y en las tardes. No solamente era el cordero, que representaba a Cristo, sino también jugo de uva, también aceite, que representa al Espíritu Santo, y harina, que representa claramente la palabra de Dios. La palabra de Dios que tú y yo debemos consumir todos los días. Dice aquí, ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde conforme a la ofrenda de la mañana, será una ofrenda encendida en honor al Señor. Esto será un holocausto continuo, es decir, todo el animal se quemaba por vuestras generaciones a la entrada de la tienda de reunión ante el Señor, donde hablaré con vosotros. Allí me reuniré con los israelitas y el lugar quedará santificado con mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar, santificaré también a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los israelitas y seré su Dios, y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar con ellos. Yo soy el Señor su Dios. Y así termina el capítulo 29, con los elementos de la consagración, con el proceso de consagración, con el tiempo de esta consagración y con los sacrificios diarios en favor del pueblo por parte de unos sacerdotes que fueron consagrados en un periodo de 7 días. ¿Qué lección podemos aprender allí? Muchas. Tú y yo somos sacerdotes del Señor. Todos los días debemos consagrarnos y todos los días debemos levantar el altar familiar para glorificar a Dios, y la presencia del Señor acompañará a su pueblo siempre. Esto es claramente, mi querido amigo y hermano, una gran lección de esperanza. Yo hoy me despido de esta iglesia, de esta maqueta del santuario que ha sido de gran ayuda para todos nosotros. Nos vemos mañana, mis queridos hermanos. Recuerda, si quieres el libro del santuario, escríbeme al número que aparece en la descripción. Estaremos en contacto y continuaremos este recorrido explicativo. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y, lo más importante, comparte estos mensajes con otras personas. En este canal también estudiamos juntos la guía de estudio de la Biblia, del libro de Génesis que toca este trimestre, y el año bíblico. Así que es momento de compartir para que juntos podamos cumplir este ministerio que Dios nos ha regalado. Yo soy Alexander Suárez. Será hasta mañana. Capítulo 29. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada, y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo.
Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar, y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de éstos. Y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura, y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová, y lo pondrás todo en las manos de Aarón, y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos, y lo harás arder en el altar sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida, y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada. Y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas que son de Aarón, serán de sus hijos después de él para ser ungidos en ellas, y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones, y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero, y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá, porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado, por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro de sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocar el altar será santificada. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la 4ª parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová.
Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que se ha pasado lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que se ha pasado lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero